A ver, para profundizar más acerca de este tema, para entenderlo de manera muy coloquial, acercarlo también, vamos a tomar la llamada de Israel López. Él es editor de nuestra sección internacional, la sección de Orbe, del Heraldo de México, para platicar acerca de este tema. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Max. ¿Tú cómo estás? Muy bien. También, muchas gracias. Te saludamos con mucho gusto. A ver, vamos a entender paso por paso, de lo general a lo particular, si te parece bien. Estados Unidos constantemente está en búsqueda, sobre todo en el Medio Oriente, de algún conflicto bélico cuando las situaciones comerciales o económicas de su país van en cierto retroceso. Ahora, esta declaración que hace Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, que es su medio favorito para hacer este tipo de declaraciones, representan verdaderamente una declaración o una posible declaración de guerra hacia el Medio Oriente, tomando en cuenta que siempre han presionado acerca del programa nuclear que se establece en Irán, concretamente en Teherán, y que del que todavía no sabemos en esta parte del occidente si es verdad o no. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene o que tendría un conflicto de esta naturaleza? Mira, las implicaciones de un conflicto entre Irán y Estados Unidos tienen que ver directamente con el petróleo, porque en esa parte del mundo, en el estrecho de Hormuz o en el Golfo de Amán, pasa al menos 19 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no? Es decir, el 20% de lo que se consume diariamente en el mundo. Esto elevaría los precios del petróleo a un nivel pues bastante alto. Digo, a algunos países como a México le convendrían, porque pues subiría la mezcla mexicana, pero bueno, esto generaría pues en otras partes, en los mercados, pues una desestabilización muy importante, ¿no? Yo creo que el presidente Donald Trump aquí le está llamando otra vez más a su principal aliado, lo está apoyando a su principal aliado en Oriente Medio, que es Israel, al que hay que recordar que Irán y Israel son enemigos a muerte. Irán dice que Israel no debe de existir y que además no existió el Holocausto. Además, el año pasado, si recuerdas, Trump canceló el acuerdo nuclear que había firmado Estados Unidos con el presidente Barack Obama, Sí. y con otras 5 potencias del mundo para frenar el desarrollo nuclear de Irán. Al romperlo, le impuso al menos 700 sanciones y pues lo bloqueó económicamente, ¿no? Y además también lo rompió el año pasado porque también hubo elecciones legislativas en Estados Unidos y bueno, pues él está llamando, él siempre todo lo que hace le está llamando a sus votantes, ¿no? A esa base de 40% de votantes que tiene seguros en Estados Unidos. Y si recuerdas, pues el martes ya echó a andar la maquinaria otra vez para reelegirse en el 2020. Correcto. A ver, Israel, también tenemos que decir que los Estados Unidos generalmente provocan este tipo de incidentes justamente para tener esta ventaja sobre el crudo, no solamente el precio del crudo del barril en esta parte del occidente, sino a nivel internacional. Este dron no tripulado que fue derribado habrá sido puesto en este espacio aéreo iraní precisamente a propósito para que fuera derribado y tener una justificación dentro de las teorías de complot que existen alrededor del mundo. ¿Crees que esto hubiera podido ser provocado intencionalmente para generar este conflicto? ¿Existe esa posibilidad? Es muy probable que sí, o sea, es probable que Estados Unidos tenga ese dron, es un dron de espía, o sea, es el prototipo de avión espía, es un dron de al menos 13 metros de largo y unos 1.600 kilos, es de un tripulado, como bien señalas, y pues generalmente se utilizaban ese tipo de aviones tripulados, ahora no, para hacer un sistema de espionaje. Israel, Yo creo que perdón que te interrumpa rápidamente, pero estos drones no tripulados vuelan aproximadamente a unos 15, 20 mil pies de altura, de distancia. Son imposibles de ver, bueno, a la vista humana, y también son imposibles de captar por los radares de los espacios aéreos. ¿Cómo entonces fue posible que lo derribaran? ¿Voló más bajo? ¿Habrá volado más? ¿Cuál fue la razón de que sucedió todo esto? La posible Mira, situación. ese avión no tripulado ya es parte de, si recuerdas también, después de que se anunciara que Estados Unidos culpó a Irán de los ataques a los buques, noruego y japonés, después Irán dijo que les había desmantelado toda una red de espionaje vinculada a la CIA. El derribo de este dron, que Irán también tiene sofisticación Ujú. en lo que se refiere a su equipo militar. O sea, no es un país que esté en pañales en el asunto militar. También ellos Claro. tienen, porque están en una zona de muy alto conflicto y ellos están involucrados en otros conflictos, por ejemplo en Siria, por ejemplo, ya te lo comentaba con Israel. Entonces,
ellos también tienen detectores bastante importantes, ¿no? Entonces sí es posible que lo hayan detectado. El argumento de Irán es que estaba volando sus aires, su soberanía, y Trump, su justificación es que no lo estaba haciendo. Claro, pero además no es el único dron que vuela y que sobrevuela los espacios aéreos y que además también pues hace tareas de espionaje. Estados Unidos tiene una gran cantidad de estos aparatos en el espacio aéreo de Irán. Como decíamos, vuelan a alturas en no es imposible que se puedan percibir. Por eso yo decía que posiblemente y de manera condicional, si se hubieran podido bajar todavía esta cantidad de metros, no sé, a unos 8 o 10 mil metros para que fueran avistados por las autoridades iraníes y que de esta manera generaran el conflicto. Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de Irán ante esta situación, porque si es una provocación para generar nuevamente un conflicto en el Medio Oriente, estaríamos hablando también de uno de los procesos también más largos y sobre todo más dañinos que puedan tener los Estados Unidos junto con sus aliados y sobre todo en estas partes del planeta. Nuevamente una guerra o un conflicto en el Medio Oriente haría que el precio del crudo entonces se elevaría nuevamente, teniendo la ventaja para los Estados Unidos. Sí, como bien señalas, ¿no? O sea, realmente aquí lo que el presidente Trump está haciendo es hablándole a sus aliados, diciéndole que lo respalda, y también recuerda que próximamente va a haber una reunión con Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y él también es otro problema nuclear, ¿no? Con este sí, primero lo presionó, casi el mismo proceso, le dijo que le iba a atacar, que iba a ir sobre él, demás. Kim Jong-un se sentó a dialogar con él, van a tener posiblemente una tercera reunión, y eso es lo que realmente él está buscando, ¿no? Trump lo que realmente está buscando con Irán es sentar en sus propias bases para ponerse a negociar. Correcto. Pero además, o sea, anoche la tensión en la Casa Blanca era muy alta, porque ya había anunciado que el ataque selectivo iba en contra de puntos importantes de Irán, aunque más tarde lo canceló, ¿no? Lo cancela porque, bueno, las implicaciones son bastante importantes, como tú dices, no solamente le impacta al petróleo, también le impacta a las economías, sobre todo la asiática, porque te digo, por el estrecho de Hormuz pasa el petróleo que le da pues fluidez o a toda la industria japonesa, por ejemplo, ¿Sí? Y pues frenarlo. Ya Irán ha dicho que bloquearía todos los accesos y los pasos para que Japón y otros aliados importantes de Estados Unidos se queden sin ese energético, ¿no? Ok. Correcto, Israel. Israel López, muchísimas gracias, editor de nuestra sección internacional del diario impreso El Heraldo. Muchísimas gracias, buenos días por darnos esta ilustración acerca de este posible conflicto que se pueda presentar también allá en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, más buen fin de semana.